Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Y lo primero, daros las gracias por vuestra asistencia a esta jornada que hemos organizado desde CEL, la Confederación Empresarial Navarra, junto con la Alianza ODS para la Sostenibilidad Empresarial, un grupo de trabajo que constituimos en 2021 con varias ONGs de desarrollo y empresas que están hoy aquí presentes. Encantada de saludaros, con el objetivo de acercar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tejido empresarial navarro, a las empresas, ¿no? Y avanzar de esta manera, contribuir con ello al avance de la sostenibilidad y de la Agenda 2030. Por supuesto, agradecer también a CaixaBank su apoyo y el patrocinio de este encuentro. Y bueno, hoy tenemos por delante una jornada con la que queremos informar sobre las novedades que en materia de sostenibilidad están impactando de lleno en las empresas, ¿no? Vamos a profundizar en la taxonomía, en la financiación sostenible y en la debida diligencia o diligencia debida, tres áreas que sin duda pues, debemos conocer, debemos anticiparnos a ellas, adaptarnos y aplicar en nuestras organizaciones, porque la sostenibilidad avanza de forma imparable. Pero bueno, antes de entrar ya de lleno en materia, lo que vamos a hacer es dar paso al acto de apertura, para el que contamos con nuestro presidente, Juan Miguel Sucunza, presidente de CEN, de la Confederación Empresarial Navarra, y con la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu. Les dejo con Juan Miguel Sucunza. Gracias. Hola, buenos días. Yo, después de lo que ha dicho Raquel, lo único que puedo decir, porque me lo ha pisado todo, es que soy el casero aquí y lo único, pues pongo las sillas y la sala. Y de paso quiero agradecer, obviamente, a la consejera Mari Carmen Maeztu, al director general Andrés Carbonero y a todos los que asistís aquí. La verdad que es una gozada teneros con nosotros. Estamos muy contentos. Especialmente también me gustaría dar las gracias a Mariola Doménech, que hoy viene desde Madrid, además viene en el tren directo, lo cual es un gran mérito. No está el consejero Bernardo Ciriza, pero se lo comentaré luego para que entienda que es un gran sacrificio venir en el tren desde Madrid y luego vuelves también a Madrid. Y muchas gracias a todos los ponentes. Yo tengo poco más que decir, agradeceros y aplaudiros a todos por estar aquí en esta jornada que espero sea muy interesante. Muchas gracias. Pues buenos días, Egunon. Yo intentaré también ser lo más breve posible. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Confederación Empresarial de Navarra, así como a las ONGs para el Desarrollo y a las empresas que participan en la Alianza Objetivos del Desarrollo Sostenible para la Sostenibilidad Empresarial, por la invitación a participar, a abrir esta jornada centrada en los avances para hacer a nuestras empresas más sostenibles. Al igual que el año pasado, cuando nos invitasteis a abrir también una jornada similar a la de hoy, quiero poner en valor esta alianza con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, porque es un magnífico ejemplo de lo previsto en el ODS 17 de la Agenda 2030. Y también quiero felicitaros por el contenido de esta jornada, ya que pone el acento en la agenda internacional y en la visión a largo plazo del desarrollo para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. En los 40 últimos años, los cambios en el contexto socioeconómico han puesto sobre la mesa la importancia de la integración de las tres dimensiones del concepto de sostenibilidad, que son, como sabéis, la ambiental, la económica y la social. Es por ello que los retos globales a los que nos estamos enfrentando nos exigen una triple transición en materia social, en materia ecológica y también, por supuesto, en materia económica y en materia política. Esto nos debe llevar a que diseñemos políticas y a que revisemos la organización de nuestras instituciones, tanto públicas como privadas,
para que estas dimensiones que señalaba nos sirvan para impulsar medidas que permitan alcanzar el objetivo de una sociedad más próspera y con una mayor cohesión social. El compromiso, el equilibrio y la integralidad son la base de todo desarrollo sostenible, y para cualquier organización que quiera incorporar esta visión en su estrategia es preciso que analice y que contemple las interacciones entre estas tres dimensiones: la ambiental, la económica y la social. Es precisamente este análisis el fundamento de la Estrategia Navarra Sostenible 2030 que presentaba el Gobierno de Navarra esta misma semana para la implementación de la Agenda 2030 en nuestra comunidad. Es cierto que esta estrategia está pensada para lo que son las administraciones públicas, para lo que es el ámbito público, aunque sí comparte el objetivo de esta jornada, que es acercar a las empresas las novedades y las mejores prácticas en materia de sostenibilidad. Las empresas tienen en estos momentos una especial responsabilidad para hacer una sociedad más justa, local y globalmente. Son ellas las que pueden generar mayor riqueza, las que nos proveen de servicios y de productos en un momento tan complicado como en el que estamos, las que crean puestos de trabajo dignamente remunerados y, por tanto, cumplir también con ese deber de influencia que tienen sobre todo las grandes empresas en lo que son el cambio, ¿no?, de las legislaciones a veces en los países en vías de desarrollo, ¿no?, el utilizar esa capacidad de influencia que tienen. Pero además tienen otro valor muy importante, porque pueden incrementar ese capital social que señalaba, que es el cemento que cohesiona todas nuestras sociedades. Me alegro profundamente de compartir con el sector privado esta preocupación por hacer de la empresa más sostenible y por seguir avanzando, como lo vais a hacer hoy en esta jornada, en los modelos de análisis para que las empresas, con independencia de su tamaño, afronten los retos que la sostenibilidad nos trae, y para seguir mejorando en favor del desarrollo de nuestra comunidad. Quiero aprovechar y dar las gracias otra vez a la Confederación Empresarial de Navarra y a todo el tejido empresarial navarro por su contribución a ese desarrollo sostenible y a ese desarrollo justo de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Juan Miguel, consejera, y vamos ya a entrar en el contenido de la jornada, comenzando con tres ponencias que están centradas en la transición en la que estamos inmersos. Vamos a comenzar con la panorámica actual, para continuar con la taxonomía, y por último abordaremos el tema de la financiación sostenible. Y por favor vamos a pedir a Mariola Domenech, directora de Sostenibilidad de Acción a Energía, Ángel Echeverría, experto y gestor de innovación de Zabala Innovation, y Lourdes Moreno, responsable de financiación sostenible, Banca de Empresas de CaixaBank, que suban al escenario, ya están aquí. Y con lo cual, empezamos con la primera intervención de Mariola Domenech. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Confederación Empresarial de Navarra por la invitación. A pesar del viaje en tren, es un placer para mí estar hoy aquí. Cuando empecé a trabajar en Acción Energía, venía mucho a Sarriguren y cada vez que vengo me siento como en casa. Así que gracias por la invitación de nuevo. Bueno, mi ponencia pretende, o en estos 15 minutos voy a intentar dar algunas claves para responder a tres preguntas. ¿Por qué las empresas debemos ser sostenibles? ¿Para qué? ¿Y cómo podemos conseguirlo? No sé si... perdón. Vale, fenomenal. Bueno, la respuesta a la primera pregunta es muy sencilla. ¿Por qué las empresas debemos ser sostenibles? Pues porque tenemos un problema. Estamos en una situación de emergencia climática que todos conocemos y que estamos lejos de estar en vías de resolución. Estamos todavía muy lejos del objetivo del 1,5 grados. Estamos viendo unos incrementos en la temperatura de los océanos muy preocupantes, con un incremento en el nivel del mar. El cambio climático, además, es una de las mayores causas de pérdida de biodiversidad. Se estima que en las próximas décadas hasta 1 millón de especies de plantas y animales pueden desaparecer
poniendo en riesgo los servicios ecosistémicos de los que dependemos todos, también las empresas. Y todavía tenemos muchos países en los que se vulneran los derechos humanos. Nosotros vivimos en una sociedad de Europa donde el respeto a los derechos humanos está muy consolidado, pero operamos cada vez en mercados más globales donde esos riesgos de vulneración de derechos humanos existen. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Pues que la sostenibilidad, que ya venía estando en la agenda desde hace tiempo, esté cobrando más relevancia que nunca. Si hacemos un repaso por las cosas que han pasado el año pasado, pues lo que decíamos, ¿no? A pesar de que más de 190 países han fijado objetivos de reducción de emisiones, estamos bien lejos de ese objetivo del 1,5 grados, como se vio en la última cumbre del clima y como también ha puesto de manifiesto el último informe del IPCC. Los próximos años van a ser los años de la biodiversidad. El año pasado sabéis que hubo una COP en Montreal, la COP de biodiversidad, donde se estableció un marco global de biodiversidad con unos objetivos 30-30, reducir en un 30% la pérdida de biodiversidad y recuperar el 30% de los espacios degradados, con una apuesta además muy grande por la inversión. Se estima que serán necesarios unos 200.000 millones de dólares al año para conseguir estos objetivos. Las empresas estamos cada vez más bajo el escrutinio de la sociedad, porque somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. Hay unos objetivos cada vez más exigentes en materia de transparencia, en materia de reporte, con la aprobación de la Directiva de Reporte en Sostenibilidad, de la que hablaré más adelante. Esto va unido además a una lucha contra el greenwashing. Estamos viendo que ya no es una cuestión solo de reputación, sino incluso de responsabilidad para las compañías, ¿no? Competiciones que vienen desde las autoridades de supervisión financiera de la Unión Europea. Hay un apetito inversor cada vez más creciente por los activos ESG, fundamentalmente por una cuestión de mitigación de riesgos. Esto no es solo una cuestión de bondad, sino de mitigación de riesgos de las carteras. Y a pesar de todo eso, el negacionismo todavía existe. Habréis oído que recientemente en Estados Unidos ha habido una coalición de varios gobernadores para prohibir la inversión ESG. Esto ha sido vetado por Joe Biden, pero de alguna manera no deja de haber una corriente aún todavía contra estos criterios ESG en las inversiones. Todo este contexto global, estas cosas que están pasando, configuran los entornos en los que operamos las empresas. Y nos ponen, pues nos ponen de manifiesto que debemos avanzar y debemos comprometernos más en materia de sostenibilidad. La sostenibilidad, aparte de una cuestión de responsabilidad, es también una oportunidad de crear valor para el negocio. Podemos enfocarlo desde una perspectiva de riesgo, gestionar los riesgos, cumpliendo con la regulación, garantizar o mitigar los riesgos en la cadena de suministro y en otro tipo de aspectos, pero sobre todo podemos plantearlo en términos de oportunidad. La sostenibilidad no es solo una cuestión de obligación, sino que también es, y para mí sobre todo es, una cuestión de oportunidad. Como decía, hay un apetito inversor muy fuerte por todo lo que tiene que ver con activos ESG. Hay también muchas oportunidades de financiación sostenible. Por supuesto, crear valor en todos nuestros procesos de negocio, atracción de talento y la reputación de las compañías. En relación con la regulación, y aquí no me voy a detener porque nos lo van a explicar en detalle más adelante, pero bueno, sabéis que en el año 2020 se aprobó el Reglamento de la Taxonomía Europea, que es una clasificación de las actividades, de qué actividades se consideran sostenibles. Esto no es solo una cosa de Europa. Al hilo de Europa hay otros muchos países que están trabajando en sus propias taxonomías. China ya tiene la suya, Brasil e India, que son unos grandísimos mercados, están también trabajando en sus propias taxonomías. Tenemos, como mencionaba anteriormente, la directiva de reporte que se aprobó en diciembre del año pasado y que ya ha entrado en vigor. Tiene unos escalones de despliegue en las compañías y nos va a obligar a una mayor transparencia en el reporte, que hará que para todo el mundo será beneficioso para todos porque la información será más comparable. Y la debida diligencia o el borrador de propuesta de directiva de debida diligencia en sostenibilidad, del que también hablaremos en la mesa redonda, tampoco me detengo. El tsunami regulatorio continúa. Aquí traigo unos ejemplos de cosas que han pasado solo en el mes de abril. En lo que llevamos de abril han pasado todas estas cosas. Hay un proyecto de acto delegado de la taxonomía para los 4 objetivos medioambientales que estaban sin desarrollar. Hay también un proyecto de Real Decreto para regular los informes en relación con el impacto financiero de los riesgos de cambio climático. Una ley de economía circular que se ha aprobado en Andalucía que pone condiciones de circularidad para la contratación pública.
Ya se ha votado a favor de que se apruebe la Directiva Europea contra la deforestación importada y parece que se va a llegar a un acuerdo para reformar el mercado europeo de derechos de emisión. Todo esto solo en abril, insisto. Hablábamos también de la mitigación de riesgos, muy importante por toda esta regulación, por la Directiva de debida diligencia. Tenemos muchos riesgos en la cadena de suministro. Os he traído algún ejemplo aquí que nos ha afectado muy de lleno a Acciona Energía. Estos riesgos ya no son solo de reputación para las empresas, pueden suponer incluso cambios en la estrategia de compra. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que cambiar varios proveedores porque ya no compramos polisilicio de la región de Xinjiang, en China, por evidencias de trabajo forzado. Y esto, como os digo, pues ya no es solo una cuestión de reputación. Tenemos que mitigar también esos riesgos de cambio climático que decíamos, también nos van a afectar a nivel empresarial, van a incrementarse las primas de riesgo, por ejemplo, en los seguros, van a incrementarse los daños debido a eventos climáticos extremos y tenemos que diseñar e implantar medidas de adaptación. Y, por supuesto, la biodiversidad. Más del 50% del PIB mundial depende de la naturaleza, incluidas nuestras compañías que dependen de los recursos naturales para operar, ¿no? En relación con las oportunidades que decía antes, pues la inversión, claramente hay un apetito inversor. Bloomberg estima que 50 billones de dólares estarán en financiación, en inversión sostenible en 2025. Esto no es una cuestión, como decía, solo de responsabilidad, sino sobre todo de rentabilidad. Cuando se le pregunta a los inversores por qué invierten en estos activos, dicen que porque son más rentables, probablemente sea por varias cuestiones, pero entre otras la mitigación de riesgos futuros. Hay también oportunidades en cuanto a la financiación sostenible, que también nos van a explicar después, pero desde que el Banco Europeo de Inversiones aprobó el primer bono verde en el 2007 ha habido un crecimiento exponencial de la financiación sostenible. Y, por último, los clientes. Hay cada vez más clientes que tienen su propia estrategia y objetivos de sostenibilidad. Aquí pongo un ejemplo de empresas que están adheridas a la iniciativa SBTI, que es una iniciativa para alinearse con el objetivo del 1,5 grados. Qué duda cabe que hacer que nuestra empresa sea parte de la solución que les permita la consecución de esos objetivos de sostenibilidad nos hace, desde luego, ser diferenciales. Y, bueno, si miramos en España, en relación con esas oportunidades de inversión de la que hablábamos antes y en relación con la inversión de impacto, que es una de las vertientes de la inversión ESG, pues tenemos unos números también crecientes, ¿no? 2.300 millones el año pasado. Y no solo, esto es importante, no solo para entidades del tercer sector o entidades sin ánimo de lucro, sino también para compañías que quieren crear un impacto positivo medioambiental o social. En términos de financiación sostenible, lo que hablábamos, según el Observatorio de la Financiación Sostenible en España, 60.000 millones disponibles el año pasado o emitidos el año pasado en todas sus modalidades, que aquí tampoco me voy a extender, en bonos sostenibles, bonos verdes, bonos ligados a objetivos de sostenibilidad, bonos sociales y lo mismo en préstamos. Y, bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? Por poner ejemplos concretos, todos los bancos tienen programas de financiación sostenible, 100.000 millones el BBVA hasta el 2025, 120.000 millones el Santander, Citibank también. Diría que casi todos, aquí están algunos ejemplos, diría que casi todos o todas las entidades financieras tienen ya programas de financiación sostenible. Y, por supuesto, otras oportunidades que son por todos conocidas, valor en los procesos de negocio, desde hacer nuestra propuesta comercial mucho más atractiva, tanto para concursos de contratación pública como para cualquier tipo de licitaciones, ser más eficientes en nuestras operaciones, con los ahorros que eso puede conllevar en eficiencia energética, gestión de residuos, etcétera, y las ventas, ese mejor y mayor acceso a clientes ESG, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde luego, también hay una oportunidad de captación de talento. Las generaciones más jóvenes valoran muy positivamente que las compañías sean compañías comprometidas y tengan una estrategia de sostenibilidad, y la reputación, qué duda cabe. Hay compañías que han construido toda su estrategia muy pegada a la sostenibilidad. Tienen un modelo de negocio que está enfocado en sostenibilidad y tiene una reputación magnífica, ¿no? Bueno, la sostenibilidad ya no es una opción. No podemos decir ya que una empresa puede elegir ser sostenible. La sostenibilidad es
es un elemento más necesario para la creación de valor a largo plazo en las compañías. Si nos centramos en el cómo, bueno, pues aquí no hay recetas y Dios me libre de querer decir cómo una empresa debe ser sostenible, porque las realidades son muy diferentes, los mercados son distintos, pero sí que quería compartir con vosotros algunas cosas que a nosotros en Acciona Energía nos han funcionado. Llevamos 30 años enfocados en sostenibilidad. La primera de ellas es que tiene que haber un compromiso real. Esto tiene que estar liderado por el CEO o el comité de dirección de la compañía. Si no, es muy complicado. Hay que involucrar al negocio. La sostenibilidad no es una cosa periférica al negocio, no es un departamento de reporte, no es un departamento de relaciones públicas, es un departamento pegado al negocio porque, como decíamos antes, tiene muchas posibilidades para aportar valor al negocio. Por lo tanto, debemos plantearlo en términos de oportunidad y no de coste. Es muy importante que conozcamos a nuestros grupos de interés. Ellos nos van a ayudar a definir qué es lo que esperan de nosotros y a concretar esa estrategia de sostenibilidad. La gestión de la cadena de suministro, como veíamos, es clave. De la cadena de suministro normalmente vienen la mayoría de los riesgos, o muchas veces vienen riesgos muy grandes, pero también son una fuente de identificación de oportunidades. Si estamos empezando, hemos visto que esto va a una velocidad vertiginosa, entonces si estamos empezando no queremos abarcarlo todo al principio porque es muy complejo, todos los días hay novedades. Empecemos por lo que es material para nuestra compañía, que es lo que nos impacta más, dónde tenemos más impacto y, por tanto, dónde podemos tener una ventaja competitiva o un valor diferencial. Fijar objetivos concretos y relevantes, no podemos poner objetivos simples, tienen que ser objetivos de negocio. A nosotros nos ha servido mucho, por ejemplo, ligar los objetivos a la retribución variable. Ha sido una decisión que implantamos hace ya muchos años, los objetivos de sostenibilidad me refiero, hace ya unos años y está dando muy buenos resultados. Y, por supuesto, ser fiable y transparente, lo que comentábamos. Hay que evitar el washing en todas sus formas. Nos encantan los términos en inglés, pues el greenwashing, el bluewashing, todos los washing posibles, porque esto ya no es solo una cuestión de reputación, lo que decía, es una cuestión que puede suponer incluso implicaciones legales para una compañía. Hay muchos casos ya, os he traído aquí unos ejemplos de noticias, ¿no? Hace poco tiempo incluso el CEO de Deutsche Bank tuvo que dimitir con unas pérdidas millonarias en bolsa. Ha habido imputaciones penales incluso para alguna compañía por acusaciones de greenwashing. Y bueno, en resumen, y para terminar mi ponencia, bueno, pues las compañías tienen que ser sostenibles, estamos en un momento crítico. Porque estamos en un momento crítico, porque hay que gestionar riesgos y hay unas oportunidades que podemos incorporar para crear valor en nuestras empresas, pero es muy importante que la sostenibilidad sea real. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, un placer. Y además me vienen muy bien muchas de las cosas que has contado porque nos va a permitir contextualizar la actividad de la cual yo vengo a hablaros hoy, ¿no? Nosotros, o yo concretamente, vengo a hablar de temas relacionados con la taxonomía en todo lo que es referente a la financiación pública de proyectos. Desde que allá por el año 2020 empezamos a hablar de los fondos Next Generation, la utilización de esos fondos vía los proyectos, la financiación pública de los proyectos que tenemos relacionados con Next Generation, nos obligan a cumplir con el DNSH. El DNSH, cuando salió, nos asustamos un poco. ¿Qué será esto? Bueno, a día de hoy seguimos asustados todavía, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa y qué tenemos que hacer, ¿no? Pues hoy lo que voy a tratar de transmitiros es un poco la experiencia que estamos teniendo nosotros con los proyectos que gestionamos. Bueno, ya sabéis, yo trabajo en Zabala y hablamos muchas veces de fondos Next Generation, pues hoy vamos a centrarlo en una parte muy concreta, ¿no? Lo que queremos, como os digo, es aportar información de cómo se aplica el DNSH por parte de las diferentes administraciones públicas con fondos principalmente de Next Generation. No solo fondos Next Generation. Resulta que los fondos FEDER también exigen el cumplimiento del principio DNSH. ¿Esto qué significa? Que este es un principio que ha llegado para quedarse. Esto no es... Vale, cuando se acaben los fondos Next Generation nos olvidamos del principio de DNSH. No.
Como bien nos contaba Mariola antes, la sociedad está cambiando y a veces nos obligan a cambiar a las empresas desde la propia administración pública. ¿Cómo? Obligándonos a que todos los proyectos financiables desde la administración pública tienen que cumplir con el DNSH. Entonces, nos están obligando a transformar nuestra mentalidad y, de paso, transformar la sociedad. Venga, aquí un poco el índice de lo que vamos a hablar hoy, pero vamos a ir centrando poco a poco. ¿Qué significa el DNSH? El DNSH significa que con nuestros proyectos no podemos tener una afección significativa al medio ambiente. Así, dicho de una manera resumida. El principio de DNSH, ¿de dónde parte? De la taxonomía medioambiental, que ya nos ha comentado Mariola, ¿no? Y se aplica a los proyectos que buscan financiación pública en las diferentes convocatorias. Entonces, como os digo, todos los fondos procedentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia tienen que cumplir con el criterio de DNSH, con los principios de DNSH, y los fondos FEDER ya tienen que cumplir con el principio de DNSH. Y entonces decimos, ay, va, pero si esto a mí no me suena más que de los fondos nacionales. No, el Gobierno de Navarra en sus diferentes convocatorias ya exige desde hace al menos 2 años el cumplimiento del principio del DNSH. Y todos, cuando vamos a solicitar una ayuda, al menos clicamos una casilla en la cual decimos, yo cumplo con el principio de DNSH. Luego ya veremos lo que eso significa, porque hay que hacer cosas, no solo darle al clic a esa casilla. Vale. Históricamente, en las sociedades, o en la sociedad, ya estábamos trabajando en temas de sostenibilidad, ¿verdad? La ISO 14000, yo llevo trabajando desde el año 94 y ya entonces empezaba a hablar de la ISO 14000, eran los principios, ¿no? Luego salieron los ODS, como ya nos han adelantado, y incluso aquí en Navarra pues hay algunas actividades, hay algunas iniciativas como Navarra Circular que ya están trabajando. ¿Y la administración pública qué está haciendo? Bueno, aparte de alguna medida, Navarra Circular tiene que ver con la administración pública. Sí, pero aparte de eso, ¿qué está haciendo la administración pública? Pues nos está obligando, a partir de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y como os digo, también en los fondos FEDER, a cumplir con el DNSH. Nos está obligando. De tal manera que, como luego diremos, es un pasa no pasa. O cumplimos y podemos tener financiación, o no cumplimos y no podemos tener financiación. ¿Vale? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues como nos marquen las diferentes convocatorias. Siempre vamos a tener que tener un estudio, un informe, y luego ya veremos si en algunos casos tenemos que certificar nuestro proyecto de DNSH, o tenemos que hacer una autodeclaración, o tenemos que enviar una memoria. Ya veremos en función de cada una de ellas. Como os decía, DNSH ha venido para quedarse. Si después de este rato que me toca a mí hablar os quedáis con esto, yo me doy por satisfecho. DNSH ha venido para quedarse. Vale. ¿En dónde? Pues en el Gobierno de Navarra, por ejemplo, ya lo tenemos en los planes de inversión, lo tenemos en los proyectos de I+D, proyectos de sostenibilidad, etc. Ay, va, pero esto es nuevo. No es nuevo, que desde hace 2 años lo tenemos. Venga. También Mariola nos ha contado un poco esta diapositiva, ¿no? Tradicionalmente nosotros, como consumidores, lo que hacemos es recibir o recoger los productos que generan las empresas, los servicios que generan las empresas, y tradicionalmente para esos productos o para esos servicios las empresas recibían unas ayudas. Pues la gran diferencia es que ahora por el medio se ha metido el DNSH. Es decir, si no cumplimos con el DNSH, perdonad que insista, pero es súper importante, no podemos tener acceso a las ayudas. ¿El principio de DNSH cómo se aplica? Pues se aplica valorando nuestro proyecto, no la empresa, de la empresa ya nos hablará después Lourdes, valorando nuestro proyecto con respecto a los 6 objetivos medioambientales. Entonces ahí tenéis los 6 objetivos medioambientales, todo proyecto tiene que estar analizado con respecto a esos 6 objetivos medioambientales. Y tenemos que garantizar que no tenemos perjuicio significativo con respecto a esos 6 objetivos medioambientales. ¿Qué tipo de evaluación tenemos que presentar en las diferentes convocatorias de ayudas? Pues podemos presentar una evaluación simplificada, cuando no tenemos una afección sobre medio ambiente o el impacto es casi nulo. Una evaluación sustantiva en aquellos casos en los que podamos tener una evaluación significativa no significativa, pero sí con una cierta relevancia. Y luego también en algunos casos nos van a pedir certificación. Y también tenemos otro caso, y es aquellos proyectos que están en el listado de proyectos no elegibles. Y tenemos que ser conscientes de que hay proyectos que pueden convertirse en no elegibles. Y no solo al principio, como luego veremos.
¿Cuáles son las claves en la medición? Vamos a aterrizar, vamos a centrar y vamos a mirar. Primero, hay que tener en cuenta que el principio de NSH se aplica única y exclusivamente al proyecto. ¿Se aplica a la empresa? Para la financiación pública no. Se aplica solo al proyecto. Luego Lourdes ya nos contará lo otro. Pero aquí en este caso se aplica solo al proyecto. Segundo caso, exige, pone ahí, yo os digo exige, como esto luego no está escrito, exige la realización de un análisis bajo un prisma medioambiental. Hay que hacer un análisis bajo un prisma medioambiental. ¿Lo puede hacer una consultora como nosotros? Solos no. Tiene que haber una aportación por parte de la empresa, una implicación por parte de la empresa en ese análisis. Porque hay que aportar datos. Porque no vale con decir cumplo, hay que decir cómo cumplo y por qué cumplo. Y qué actividades de mitigación, como bien nos has adelantado Mariola, qué actividades de mitigación voy a tener que hacer para cumplir con el DNSH. El requisito es crucial. ¿Pasa o no pasa? No cumplimos con DNSH, mi proyecto es no elegible. Esto es así de radical. Cumplimos con el DNSH, luego ya vendrá la parte de evaluación de la propuesta y veremos si nos lo aprueban o no. Pero si no cumplimos, el proyecto es no elegible. Es un pasa o no pasa. Bien, por tanto, las no elegibles nos olvidamos de ellas y entre las elegibles tendremos que ver cómo justificamos adecuadamente que cumplimos con los requisitos de DNSH. La experiencia nos dice que en actividades elegibles, claramente elegibles, que no están correctamente justificadas, se convierten en no elegibles. Con lo cual es muy importante trabajar la parte de justificación de esa actividad elegible. ¿Vale? En las 3 diapositivas siguientes, que yo supongo que recircularemos presentación porque creo que es interesante, está recogido qué se entiende como perjuicio significativo. No voy a entrar, pero ya veis que para cada uno de los 6 objetivos está recogido qué se entiende por perjuicio significativo. ¿De dónde sale esto? ¿Se lo ha inventado Zavala? No. Sale de la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo. Y esta guía se desarrolla por parte de los ministerios de cara a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que son los primeros para los cuales se aplica este principio. ¿Vale? Aquí los tenéis, en las 3 diapositivas. Como veis, están los 6 objetivos y ahí se recoge qué significa un perjuicio significativo. Bien. ¿Cómo lo valoramos si tenemos un perjuicio significativo o no? Bueno, pues aquí es donde estamos en fase de desarrollo. Dentro del manual, como os he dicho antes, ya hay una parte desarrollada en la cual se explica qué sí, qué no, qué indicativos que podemos tomar. Pero además, cada convocatoria tiene sus propios objetivos, sus propios criterios de aceptación. De tal manera que si yo voy a solicitar una ayuda en la convocatoria, voy a tener que revisar cuáles son los criterios de aceptación según el principio de NSH de esa convocatoria. Parte muy importante. Segundo, si en esa convocatoria no está recogido, pues me voy al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que ya tiene su manual, como ya hemos dicho, y ya tiene sus indicaciones, como hemos dicho. Y tercero, si no está recogido en ninguno de los dos, pues está el saber hacer y el estado del arte, de tal manera que yo voy a poder analizar y aplicar esos conceptos. Vale, pues entonces yo voy a coger mi proyecto, voy a decir, ¿cumplo o no cumplo? Lo primero, saber si mi proyecto está en el listado de actividades no elegibles. No es el primero que después de trabajar durante bastante tiempo te das cuenta, ahí va, pero si está en el listado de no elegibles, pues es lo primero que hay que hacer. Luego hay que conocer el ciclo de vida del proyecto completo. No vale decir, pues el proyecto, pues la instalación de la máquina y ya está. No. Tienes que analizar la instalación de la máquina, de dónde viene esa máquina, cómo se instala, quién la va a utilizar, qué residuos se generan, qué va a pasar con esos residuos, cómo voy a eliminar la máquina. O sea, el ciclo completo de vida del proyecto, del producto. Considerar los efectos durante toda la vida, como os he dicho antes, y considerar afecciones directas e indirectas. Es que se nos olvidan las segundas. ¿Vale? Analizar los criterios de aceptación de cada convocatoria, como ya hemos dicho, del componente, en caso de que no estén en la convocatoria, y definir los criterios de mitigación. Definir los criterios de mitigación. Va a ser imposible que todos digamos, tic, cumplo, y ya está. No. ¿Qué pasa cuando no cumplo? No afecto significativamente, pero no cumplo, tengo que tener unos criterios de mitigación. Este último punto, hasta hace 2 semanas, yo lo contaba y ya está.
Pues ahora os digo que una de las exigencias para la financiación de los proyectos es que el principio de NSH se cumpla no solo en la solicitud de la ayuda, sino durante toda la vida del proyecto. Toda la vida del proyecto. Con lo cual quiere decir que los criterios de mitigación que yo he definido en cada caso, tengo que garantizar que los cumplo. Con lo cual se convierte en una parte más de la gestión del proyecto. Nos están obligando desde la administración pública, por medio de las políticas, a integrar la sostenibilidad en la actividad diaria. Lo cual es un criterio súper normal, natural, que vamos a tener que integrar sí o sí. Bien, os he recogido también el listado de actividades no elegibles. ¿Sacadas de dónde? Pues de una comunicación de CEDET y Ministerio, con lo cual no me las he inventado yo, están ahí, importante que las tengáis, por eso lo de la recirculación de la información. Es que yo voy a trabajar con refinerías de crudo. No, da igual que pida ayudas del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No es financiable. Pongo el primero, que es el más sencillo, pero un poco para que seamos conscientes, ¿no? Aquí están recogidas todas. Vale. Las que no están en el listado anterior, pues estarán o pueden estar en las actividades elegibles de forma justificada. Justificada, es decir, voy a tener que justificar. No vale decir, cumplo, que no, que tengo que justificar. Entonces hay algunas que causan un perjuicio nulo y en las de perjuicio nulo también voy a tener que decirlo. Y voy a tener que justificarlo. ¿Cómo? Mediante indicadores, KPIs, llamadlo como queráis. Pero tenemos que justificarlo. Aquellas que contribuyen sustancialmente a algún objetivo medioambiental también permiten el cumplimiento. Tendré que decir cómo cumplo ese objetivo medioambiental, cómo ayudo a su cumplimiento. No solo yo ayudo al cumplimiento, eso no es justificado, ¿vale? Y por último, aquellas que estén dentro del anexo del reglamento, pues ya no sirve para decir que cumplimos, pero tendremos que justificar que están en ese anexo. Bien, y las que no sean de bajo impacto ambiental, ¿entran o no entran? No están en el listado, pero no son de bajo impacto ambiental. Pues algunas, de manera excepcional y claramente justificado, pueden entrar. Con lo cual tendré que hacer claramente justificarlos. ¿Vale? Venga, seguimos. Y esta diapositiva igual no se ve del todo, pero he querido meterla tal cual porque está sacada de una presentación del Ministerio, como veis. La importancia de la mitigación. Tenemos que tener en cuenta las actividades para mitigar en aquellos casos en los cuales no cumplimos 100% el principio de NSH. Entonces, tenemos que garantizar que mediante esa mitigación la cumplamos. Y los KPIs que tenemos que tener, los indicadores que tenemos que tener en toda la vida del proyecto. Porque, repito, si cumplimos al principio y dejamos de cumplir, el proyecto se convierte en no elegible. Aunque me hayan concedido la ayuda, no la voy a cobrar. Y si me han adelantado la ayuda, la voy a tener que devolver. He dicho bien, devolver, con los intereses correspondientes además, con todo el perjuicio que eso puede llevar a la empresa, con lo cual tengo que tener en cuenta. Vale. 3 procesos diferentes. A día de hoy, 3 procesos diferentes. Mañana no sé lo que podrá pasar. A día de hoy tenemos 3. 1, la autodeclaración. 2, realizar una memoria y presentarla. Y 3, la certificación. En los 3 casos va a haber que hacer el análisis inicial. Ahora veremos en las diapositivas. Aquí recojo cuando se aplican, cada caso, cada una de ellas, pero en muchos de los casos las propias convocatorias ya te dicen para cumplir con esto me mandas una autodeclaración, para cumplir con esto otro una memoria, o para cumplir con esto otro necesito que certifiques el proyecto. Bien, en el caso de la autoevaluación se hace un análisis inicial y a partir de ahí la empresa emite una autoevaluación del cumplimiento de una declaración simplificada. Y con eso es suficiente para dar cumplimiento al DNSH. ¿Qué sucede? Que si yo he dicho, sin hacer ese análisis inicial, que cumplo, y mañana cuando vengan a visitarme, a ver el cumplimiento del proyecto, y me pidan el principio de DNSH, yo ahí os lo dejo. La segunda, la memoria. En algunos casos, no solo tengo que hacer esa evaluación inicial,
repito, en todos los casos vamos a tener que hacerla, sino que además ya me dan unas pautas de qué memoria tengo que escribir. Y tengo que recoger el resumen del proyecto, consideración, justificación de cada uno de los objetivos medioambientales y de la actividad, en caso de que sea una actividad de bajo impacto ambiental, como el pasa, no pasa. ¿Vale? Esto lo voy a tener que hacer. Y en el tercero de los casos, tengo que pasar por una certificación. Una certificación, sí, una entidad certificadora que certifique que ese proyecto cumple con el principio de NSH. ¿Para eso qué tengo que hacer? Ya nos suena el análisis inicial, nos suena la elaboración de la memoria de NSH y, por último, el proceso de certificación. Los criterios de la memoria los dejo ahí, pero a mí me interesa más esta diapositiva. ¡Hala, si no se entiende nada! No, pues este es el proceso habitual que tenemos en el caso de una certificación de un proyecto según NSH. Ayer nosotros tuvimos una formación interna en la cual yo cambio varios criterios de los que os iba a pedir hoy. A que, Raquel, te he hecho cambiar la presentación esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? Pues criterios de última hora. Porque esto está en constante evolución. En constante evolución. Esto no es algo fijo. El procedimiento de certificación de un proyecto según NSH, la parte primera, la parte de evaluación, se mantiene más o menos igual. Ahora sí, la documentación que yo tengo que pasar a la certificadora para el proceso de certificación cada vez es más complejo. Antes lográbamos certificar proyectos 7, 10 días. Ahora por debajo de 15 es casi imposible. 15 de un proceso intenso de trabajo en el cual se le manda la memoria, ellos te mandan aspectos que creen que son mejorables o que no garantizan el cumplimiento o no garantizan el soporte del cumplimiento de cada uno de los objetivos del principio de NSH, de los objetivos medioambientales, y a partir de ahí hay que aportar documentación para justificar. Esa aportación de documentación es una aportación de documentación técnica y datos numéricos. ¿De qué? De procesos. Con lo cual, tiene que estar totalmente implicado el Departamento de Medio Ambiente de las empresas. Totalmente implicado. Bien, ahí aparecen los nombres de algunas certificadoras, pero aquí os los pongo un poco más grandes. Algunas de las certificadoras son EQA, ACIE, SGS, AENOR o la Cámara de Comercio. ¿Hay que pasar por una certificadora? Sí. ¿El proceso de certificación cómo es? Como los habituales. Pedir que me certifiquen, pagar lo correspondiente, negociar lo que me vayan a cobrar, enviar la documentación. Esa documentación se remite a unos auditores 6 dígitos UNESCO, los cuales evalúan la documentación, te dicen lo que están de acuerdo y lo que no, y al final, después de presentar la documentación correspondiente, emiten una certificación. En el mejor de los casos, la certificación es positiva, es decir, el proyecto cumple con el principio de NSH. En algunos no es positiva. Con lo cual hay que trabajarlo muy bien. Si se trabaja solo desde un punto de vista poco medioambiental, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del conocimiento, será difícil cumplir con la certificación. Bien, aquí os he recogido en esta diapositiva el proceso que tiene una de esas certificadoras, ACIE. ¿Por qué? He puesto ACIE porque se veía bastante bien. O sea, el resto se veía un poco peor, y entonces he puesto ACIE, me da igual cualquiera de ellas, el proceso es similar. En todos los casos, como os he dicho, se solicita la certificación una vez que ya hemos llegado a un acuerdo económico con ellos, se abre el expediente, se revisa la memoria, hacen la evaluación, después de esa evaluación hay un proceso de cierre de posibles no conformidades o posibles dudas que pueda haber y al final se emite un informe de certificación. Que pasa siempre por un comité de certificación. No es el auditor o el experto el que te dice que ese proyecto ya cumple. El experto dice, para mí esto cumple, y lo manda al comité de certificación. Y el comité dice, adelante, cumple. La emisión del certificado no es del auditor, sino de la compañía certificadora. ¿Vale? Hay un caso especial. Las entidades que tienen derechos de emisiones. No vamos a entrar, pero he querido poner esta diapositiva para que si alguno de vosotros, alguno de ustedes está en este caso, que sepa que su caso es especial. Y por tanto habrá que seguir el procedimiento de una manera diferente.
Nosotros tenemos empresas que están en este caso y su proceso es diferente, más complejo, requiere de otra serie de requisitos y además, como también hay temas para la financiación en estos proyectos, pues requiere otro proceso. Vale, en resumen, y ya por ir acabando, la primera frase creo que les suena a todos ustedes. El DNSH ha venido para quedarse. Lo tenía que haber puesto en otro color, ¿verdad? Eso, que de verdad que ha venido para quedarse. Que todas las convocatorias a partir de ahora van a traer ello. Entonces, es que yo no voy a analizarlo, pues entonces no vas a tener financiación. Todos los proyectos, no empresas, que de eso ya os digo que luego desde el mundo bancario nos hablarán, pero los proyectos requieren la evaluación. El proceso es crítico, ya hemos dicho que es un pasa no pasa. La complejidad depende del posible daño. Si yo tengo poco daño, la complejidad será poca. Si tengo más daño, pues tendré que justificarlo adecuadamente. Muy importante, los proveedores, y tú has adelantado también parte de eso, o subcontratistas del proyecto deben cumplir con el principio de DNSH. De hecho, me obligan, a que en caso de que tenga proveedores o subcontratistas, me obligan a mandar un certificado de que cumplen. Esto también es nuevo y muchas veces se nos olvida y es súper importante. Si yo en el proyecto tengo proveedores o subcontratistas, tienen que cumplir con el principio de DNSH. Si no, el proyecto se convierte en no elegible. Es que no me quieren dar el certificado de que cumplen. ¿Vale? No pasa nada. No hay financiación. Alguna se ríe por aquí, pero es que esto es así, es un pasa no pasa. Entonces, tenemos que pasar por ahí. La evaluación debe ser técnicamente rigurosa, ya lo hemos comentado. Todas las respuestas se justifican técnicamente. Se deben aportar valores claros de soporte. Las tres primeras tienen mucho que ver una con otra, pero de verdad que si no se hace desde un punto de vista técnico, la justificación carece de sentido. El informe técnico debe ser completo, no es un trámite, es un requisito que hay que cumplir. En muchos casos, una vez presentado el proyecto ya al Ministerio o presentada la certificación al Ministerio, no es subsanable, es decir, no se puede modificar. Es que se me ha olvidado meter tal indicador. Pues mala suerte. Es uno de los criterios no subsanables, hay que hacerlo bien. Y por último, como ya os he adelantado también, se debe mantener durante toda la ejecución del proyecto, durante toda la vida del proyecto. De tal manera que si yo he definido unos KPIs, unos indicadores, para la mitigación de esas posibles afecciones que yo tengo dentro de mi proyecto, tengo que garantizar que las cumplo. Se convierte en una parte de gestión más. ¿Vale? Acabo con una frase que por ahora no es de una persona célebre, pero espero que lo sea, de un compañero nuestro, que es el que está liderando un poco el equipo de DNSH dentro de nuestra compañía, ¿no? Y que viene a recoger también parte de las cosas que ya nos ha comentado Mariola, ¿no? El DNSH es un requisito revolucionario que nos exige la administración pública y de esa manera nos permite crecer en materia de sostenibilidad. Así que os animo a todos a que cuando tengáis proyectos penséis en esto y no lo veáis como algo negativo que tengo que cumplir, sino como algo súper positivo para poner en valor esos proyectos de cara a vuestros clientes, de cara a vuestros proveedores, de cara al exterior. ¿De acuerdo? Pues muy bien, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Lourdes Moreno, soy la responsable de financiación sostenible dentro del área de negocio y banca de empresas en CaixaBank. Yo también vengo de Madrid, Mariola, así que espero que me salga la mitad de bien por lo menos que te ha salido a ti, porque hemos madrugado mucho las dos. Y me toca hablar de financiación sostenible, claro. Entonces, en primer lugar, voy a hablar del concepto de financiación sostenible. ¿Qué es la financiación sostenible? Lo primero decir que no es un producto. O sea, no es aquel producto financiero que yo me meto en la sucursal y digo, hola, quiero una hipoteca. Muy bien, pues tengo un producto que es a 25 años, a un precio de tal. ¿Cuánto le cuesta a su casa? Tanto, pues le voy a dar esta parte. No. La financiación sostenible no va de eso, ¿vale? La financiación sostenible va de hacer converger
la financiación tradicional, o sea, todo tipo de acompañamiento financiero que le podemos dar a una compañía desde el banco, pero siempre demostrando que esa financiación va o a una compañía o a una finalidad que tiene un impacto positivo medioambiental o social. Por tanto, hacemos converger la financiación tradicional con el impacto de esa financiación. Esto es importante, ¿vale? Y luego, en las siguientes slides, voy a aterrizar un poco qué significa esas finalidades y demás, pero es importante que conozcamos que no es un producto. Y, en segundo lugar, es importante también que entendamos qué beneficios saco como empresa por tener una financiación sostenible. Y esto es súper importante y aquí me voy a detener un poquito porque hay muchísima confusión y además entenderlo evita ciertas frustraciones por parte de las compañías cuando se acercan a los bancos y dicen que quieren una financiación sostenible. Os diría que la financiación sostenible lo que le aporta a una compañía al tenerlo es una palanca adicional para la creación de valor. Es decir, antes Mariola la verdad es que lo ha explicado perfectamente. La sostenibilidad lo que significa es crear valor. Ahora mismo no es una opción, es una ventaja competitiva y en unos años o prácticamente en el presente es una obligación por parte de la compañía para jugar un papel dentro de la economía como empresa. Entonces, la financiación sostenible lo que hace es terminar el ciclo de yo como compañía tengo una serie de responsabilidades, una serie de KPIs, una estrategia de sostenibilidad y la aterrizo en mi financiación y le digo a mi banco que voy a cumplir con una serie de KPIs, que es que voy a invertir en tal fin y eso lo que hace es crear valor a mi compañía. Si lo aterrizamos en la fórmula financiera de lo que cuesta una compañía, la valoración de una compañía, al final en el numerador tenemos los cash flows futuros y abajo tenemos el coste de capital. Si nosotros subimos el numerador y bajamos el denominador, tenemos más creación de valor de la compañía. Si nosotros realmente asumimos que la sostenibilidad es una creación de valor y es una ventaja competitiva, claramente estaremos incrementando los cash flows, el numerador de la fórmula, ¿no? Entonces, y además, cuando lo traspasamos a la financiación bancaria, incrementa la transparencia, porque estoy trasladando mis obligaciones, lo que tengo yo en mi plan estratégico como compañía desde el punto de vista de la sostenibilidad, en las financiaciones, en los contratos con mis recursos ajenos. Por tanto, eso crea una vinculación, una transparencia y un compromiso que lo único que hace es incrementar el valor de mi compañía, incrementar el numerador, el cash flow, ¿vale? A mí me gusta mucho aterrizarlo en números porque es que la sostenibilidad no es... La sostenibilidad hay que aterrizarla en números y tiene que ser rentable. Por otro lado, por supuesto, si soy una compañía sostenible y tengo una financiación sostenible, en muchas ocasiones tengo una bonificación en el precio. Por tanto, reduzco ese denominador de valoración de la compañía, ¿no? Reduzco el coste del capital, ¿vale? Y además, y por finalizar en esta reflexión de por qué crea valor una financiación sostenible, estoy dando información al banco sobre mi estrategia de sostenibilidad. Ese engagement, esa información que ahora mismo quizás no atisbamos lo importante que es, va a ser absolutamente fundamental cuando los bancos, en no sé cuánto tiempo, pero no hay que ser muy listo, que no será en mucho, el regulador nos haga que cuando no pasemos los estrés de estrés climático o estemos muy expuestos a riesgos ESG, que ya estamos informando a la EBA, que es el órgano regulador europeo de las instituciones financieras, tengamos mucha exposición o no pasemos el test de estrés climático, el incremento de capital va a ser evidente. Entonces, si yo le estoy dando información al banco de mi plan estratégico, de descarbonización, de mi implicación con la sostenibilidad, estoy creando una vinculación que voy a tener un rédito en pocos años absolutamente visible. Entonces, esto, si se tiene bien interiorizado, evitas conversaciones como la siguiente. Hola, CaixaBank, quiero una financiación sostenible. Muy bien, fenomenal. ¿Y esto cuántos pipos me vas a reducir por la financiación?
Bueno, hombre, depende. Pues no sé, la verdad es que no. Ahora explicaré por qué a veces puede ser un poquito más y otras veces un poquito menos, pero es verdad que no es muy significativo. Y cuando le das la referencia al cliente, dice, ¿y cuánto me tengo que gastar para la Second Part Opinion o para la certificación de turno? Pues esto, eso a mí no me sale a cuenta. Uy, esto es caro, uf. Y entonces, claro, en ese momento dices, este señor no se está enterando de qué va esto. O sea, sí, perdonarme el lenguaje porque no está teniendo una visión a futuro. O sea, ese cálculo inmediato no lleva a ninguna parte. Es porque no se está dando la relevancia de la sostenibilidad en la compañía de una forma estratégica y a largo plazo. Y eso es una confusión y eso es algo que la verdad es que nosotros estamos trabajando muchísimo. Nosotros que somos de banca de empresas y que tenemos pues, compañías desde que facturan 500 millones de euros, que es verdad que son compañías normalmente pues, más sofisticadas y que están más a lo mejor orientadas y que conocen más, pero hasta compañías bien pequeñas de facturaciones de 2 millones de euros. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de conversaciones, lo que hacemos es un acompañamiento y una labor didáctica muy profunda para que puedan ver que se están confundiendo. Más allá de dar la financiación, estamos haciendo un esfuerzo titánico para posicionarnos como aquella entidad que un día nos dijo, ¿no? Y esto es súper importante, porque para nosotros es muy importante que nuestros clientes entiendan esa visión. Bien, entonces una vez que tenemos claro qué es el rédito, qué es lo que significa, qué es una financiación sostenible y qué es la aportación de valor que nos genera, aterrizo un poco en explicar cuáles son las actividades que consideramos como financiación sostenible. Yo aquí os diría que tenemos dos mundos. Está el mundo taxonómico y luego está el mundo de la movilización sostenible un poquito más amplio o bastante más amplio. El mundo taxonómico, o sea, aquellas financiaciones que van dirigidas a compañías o proyectos que tienen una actividad per se incluidas en las actividades incluidas en los 2 actos delegados desarrollados por la taxonomía, pues evidentemente son financiaciones verdes, ¿no? Esta taxonomía, como hemos venido diciendo, o como podéis, a lo mejor si no estáis muy familiarizados, podéis entender que es muy pequeño, o sea, es un tema muy acotado de momento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con aquellos compromisos tan ambiciosos que hemos publicado en nuestros planes estratégicos los bancos y en concreto CaixaBank, de comprometernos a movilizar 64.000 millones de euros en los 3 años de nuestro plan estratégico que finaliza en diciembre del 2024? Pues que sería imposible circunscribirlo a movilización taxonómica. Entonces existe un mundo más amplio de actividades que sin duda tiene impacto medioambiental y social positivo, pero que no están dentro de la taxonomía. Ejemplo que muchas veces nos vemos, por decir, quiero una financiación para una planta de biogás. Oye, biocombustible suena muy bien, ¿no? Es impacto positivo medioambiental. Sí, la materia prima que utilizo son de origen animal, son los purines. Bueno, te vas a taxonomía y no es una actividad elegible, porque el biocombustible solo está desarrollado para cuando el recurso que utilizas pues es de carácter vegetal, aceites y demás, y está explícitamente no incluido el purín. Y esto es así, la taxonomía es así de rígida, o pasas o no pasas. Entonces no es taxonómico, pero evidentemente si tú financias una compañía porque va a desarrollar una planta de biogás, estás acompañando a algo que va a tener un impacto positivo sin duda. Pues sería una actividad de movilización sostenible. Soy una compañía que me dedico a fabricar zapatos y he establecido una serie de indicadores o de KPIs que he aterrizado en mi gestión empresarial a todos los niveles con un plan estratégico de sostenibilidad. Y tengo todos estos indicadores, los mido, tengo un plan de inversiones para conseguirlos, etc. Caixa, ¿me puedes dar X millones de euros para mi expansión de CAPEX, para mi desarrollo, para mis necesidades generales de la actividad?
Sí, mira, como yo ya tengo una estrategia de sostenibilidad, quiero incluir 1 o 2 indicadores de mi estrategia de sostenibilidad en la documentación financiera. Y me aprovecho de la bonificación que me puedes dar por cumplir esos hitos y me los mides todos los años. ¿La actividad de hacer zapatos es taxonómica? No. ¿Pero qué subyace? Que yo estoy apoyando a una compañía que tiene un plan estratégico de sostenibilidad y voy a cuidar a lo largo de los años que lo cumpla. Por tanto, es movilización sostenible. Esto es un poco los dos mundos que tenemos. ¿Qué pasa con las... disculpad. ¿Qué pasa con las actividades taxonómicas? Las actividades taxonómicas son las que nos sirven de referencia o las que nos ha inspirado en CaixaBank para elaborar lo que llamamos el marco de emisiones de bonos verdes. Como sabéis, los bancos, además de adquirir capital por parte del pasivo de nuestros clientes, también acudimos al mercado de capitales. Emitimos bonos propios nuestros de CaixaBank en el mercado de capitales. Cuando sale en prensa que CaixaBank ha emitido un bono verde, significa que el colateral de esos bonos verdes son financiaciones que han ido a proyectos verdes y esos proyectos verdes cumplen con taxonomía, porque nuestro marco de financiación de bonos ha sido inspirado en las finalidades de taxonomía. Por tanto, cuando yo emito un bono verde y CaixaBank se beneficia en el mercado de capitales por ser verde de lo que llamamos un greenium, una reducción del coste de ese capital que adquiero por ser verde, soy capaz de trasladarle ese greenium a mi cliente. Por tanto, yo puedo trasladarle la bonificación al cliente final en el préstamo sin tocar la rentabilidad del banco. ¿Cuánto aproximadamente se ha medido que es ese greenium? En media, 10 puntos básicos. Y no toco la rentabilidad del banco. Por tanto, si yo tengo una actividad o una finalidad taxonómica, son financiaciones finalistas, son financiaciones verdes que, incluyendo unas métricas de impacto, y eso es importante, y ahora os explico por qué, unas métricas de impacto y unos requisitos de información anual, puedo categorizarlo en mi activo como una financiación verde y puede ser colateral de mis bonos. ¿Por qué digo lo de las métricas de impacto? Porque todas estas financiaciones que son colaterales de los bonos, a mí mis bonistas me exigen que anualmente haga un informe de impacto. Y yo, para saber el informe de impacto que tienen mis colaterales, necesito que el cliente me diga cuántas toneladas de CO2 he evitado por financiarte una flota de coches eléctricos, por ejemplo, ¿vale? Por ponerme en la línea de transporte limpio. Entonces, es verdad que es muy atractivo realizar inversiones que están incluidas actualmente en taxonomía, pero no nos engañemos, es verdad que pues hay que cumplir una serie de requisitos y una serie de parabienes y una serie de covenas de información que están ahí y que muchas veces no son fáciles por parte de las compañías en las financiaciones ordinarias. Lo mismo pasa con el social. No me voy a detener en cada una de los epígrafes, pero eso es lo que subyace en la bonificación y en el porqué. Pero os he explicado antes que luego hay un mundo de financiación en el que es financiación sostenible, pero no está dentro de la taxonomía. Y entonces dices, oye, ¿y qué pasa con estas financiaciones? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues claro, los bancos cada uno no podemos ir por un lado, porque si no, muy fácil caeríamos a lo mejor en el greenwashing, cada uno tendría nuestro criterio, esto sería un poco desmadre. Entonces, para esto hay asociaciones como la Low Market Association o el IGMA, que son asociaciones internacionales aceptadas por la comunidad bancaria internacional, en la que nos dan pautas y guías para que nos fijemos las entidades financieras y por lo menos tengamos un marco de actuación relativamente homogéneo todos, ¿vale? Entonces, nos servimos de los principios, los que llaman los Green Loan Principles, o sea, los principios que tienen que cumplir las financiaciones que van a actividades verdes, los Social Loan Principles, que son los principios que tienen que cumplir una financiación
que va a una finalidad social, o bien los Sustainability Linked Loans, que no deja de ser otra cosa que los que os comentaba antes. Yo tengo una compañía que tiene una estrategia de sostenibilidad e incluye una serie de KPIs en la financiación y reviso. Entonces estoy ligando la duración del contrato de financiación al cumplimiento de una serie de indicadores. ¿Qué nos dice la LMA? Que esos indicadores tienen que cumplir con una serie de requisitos. La LMA nos dice cómo tiene que ser el contrato de financiación y qué actividades, qué principios tienen que cumplir la financiación y el proyecto o la actividad que estoy financiando para considerarlo Green Loan, Social Bond o Sustainability Linked Loan. ¿Vale? ¿Quién nos dice, quién tiene el criterio o de qué se ayuda el banco para estar seguros de que efectivamente es así? Pues evidentemente tiramos, igual que cuando financiamos un parque eólico, una planta de no sé qué, necesitamos due diligence técnicas, pues tenemos los asesores que realizan la second part opinion diciendo esta financiación cumple con los green loans, estos KPIs o esta financiación cumple con los sustainable linked loans. Y aquí el coste de estos informes que a nosotros nos dan transparencia en el cumplimiento de los principios que debe de cumplir una financiación sostenible es cuando entra la conversación que os he comentado antes, que los clientes dicen, pues para lo que me cuesta y lo que me y tal, pues no lo hago. Bueno, pues ala, oye, allá tú. No decimos allá tú. No decimos allá tú. Realmente lo que hacemos es una labor, pero luego, claro, cada compañía es muy soberana de luego meter la sostenibilidad en la medida, en la importancia que quiera, ¿no? Y aquí, por último, pues nada, enseñaros cuál es como el mapa de decisión correcto que debe de existir para entrar en el mercado de finanzas sostenibles. Hay que leerlo de izquierda a derecha. Siempre primero la compañía tiene que hacer una reflexión estratégica sobre la sostenibilidad. Esto de acercarte a un banco que no tienes acercarte a tener una financiación sostenible sin tener ni idea de lo que es la sostenibilidad, puedes hacerlo, pero tienes que entender que primero luego cuando te expliquen lo que tienes que hacer, tienes que volver a tu casa, ¿vale? Que el CEO de la compañía esté absolutamente, porque la gobernanza y la toma de decisiones de los temas de sostenibilidad tienen que venir por parte de los CEOs de las compañías, si no, no funciona. O sea, la gobernanza de la sostenibilidad tiene que estar al mayor nivel de decisión de las compañías, si no es imposible que funcione y que permee de la forma correcta. Yo cuando damos charlas tal, no, y va a venir, o ¿quién se va a tener el Teams tal? No, pues viene el técnico y viene el director financiero, digo, ¿y no puede venir el dueño? O sea, porque es que cae en saco roto cuando sabemos que se trata de una compañía que no está al día de esto, ¿no? Entonces, primero es una reflexión estratégica de la compañía, aterrizar lo que quiero, dónde estoy, qué es lo que tengo a futuro. Y no vale que esto también nos pasa. No, si yo publico EINF, yo tengo unas memorias de sostenibilidad fantásticas. Uy, qué bien, sí. ¿Y qué vas a hacer a futuro? Ay, eso ya no lo sé. Eso ya, pero es que para hacer la financiación sostenible te tienes que comprometer, ¿no?, a cumplir un futuro. O sea, tienes que haber pensado dónde quieres estar dentro de 5 años. Es que eso ya me compromete mucho. Claro, si es que de eso se trata, del compromiso, ¿vale? Esto pasa mucho también. Compañías que tienen grandes desplegables de lo que hacen y tal, y no terminan de poder decirte qué van a hacer a futuro. Esto es importante. Y una vez que has hecho eso y lo tienes claro, pues ya entramos en el mercado de finanzas sostenibles. Y por supuesto que allí pues los bancos, los departamentos de finanzas sostenibles a través de los centros de empresa CaixaBank, en ese sentido, tiene una red de acompañamiento pues muy intensa, ¿no?, en la que si no es la persona que tenemos los cauces necesarios,
para ir a las personas adecuadas y que puedan ayudar a los clientes para redireccionarlos y poder estructurar, como hacemos una financiación estructurada, que hacemos verdaderas virguerías, ¿no? A veces, pues lo mismo pasa con la financiación sostenible. Y podrás obtener la financiación sostenible. Entonces, yo creo que, bueno, con esto ya, yo creo que ya he dicho lo importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que habéis introducido temas y aspectos muy importantes que son claves en el avance de la sostenibilidad, ¿no? La carga normativa, ese tsunami regulatorio que cambia todos los días, ¿no? y que parece que va a ir a más, que está ahí y que las empresas pues, tienen que ir adaptándose a ese marco. El tema de la financiación, que al final pues, entidades financieras, fondos de inversión, entidades públicas como el Instituto de Crédito Oficial pues, priorizan una serie de criterios, ¿no? O establecen una serie de criterios a la hora de dar esa ayuda, esa financiación económica a los proyectos y, por supuesto, la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad de los negocios, lo comentaba Mariola, cómo impacta en la cuenta de resultados el ser sostenible o el ser más sostenible, también en la reputación. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones y vamos a animar, porque Mariola se queda para la mesa redonda, a Lourdes Moreno y a Ángel Echeverría a que desciendan y tomen asiento en sus butacas. Y vamos a dar paso a la mesa redonda sobre otro tema que también está ahí, está de plena actualidad y que también va a tener un impacto importante en el tejido empresarial, en las empresas. Y es el de la debida diligencia o diligencia debida. Yo lo he visto de las dos maneras, no tengo muy claro cuál es la terminología exacta porque es la traducción del inglés y ahí andan. Unos proyectos hablan de debida diligencia, otros diligencia debida, pero bueno, igual nos lo pueden aclarar mejor. Las personas que van a intervenir en la mesa redonda, Mariola Dominets, que la tenemos ahí, directora de Sostenibilidad de Acción a Energía, David Pérez de Ciriza, coordinador operativo y de sostenibilidad de CEPEN, de la Corporación Pública Empresarial Navarra y también es delegado de DIRSE en Navarra, y Amaya Rández, socia del despacho del Burgo Rández Abogados. Va a moderar la mesa redonda Guillermo Otano, que es trabajador del Departamento de Incidencia de Alboán, y les animo a ellos a todos para que suban al escenario y bueno, pues nos cuenten cómo está el tema de la debida diligencia para que todos estemos, sobre todo para que nos podamos ir adaptando. Buenos días, Raquel, y gracias por la invitación a tratar este tema que está de rabiosa actualidad, como hemos podido ver a lo largo de la mañana. No voy a presentar de nuevo a los invitados que tenemos, pero son tres invitados de lujo para abordar este tema de la diligencia debida que toca diferentes aristas dentro del mundo de la responsabilidad social corporativa. El concepto de diligencia debida tiene ya un largo recorrido en este ámbito, por lo menos desde la aprobación de los principios rectores de empresas y derechos humanos en 2010, pero quizá lo más novedoso de los últimos años es la aparición de esta voluntad por convertir estas directrices voluntarias en obligaciones vinculantes. Y esto se está haciendo a través de diferentes normas. En la Unión Europea han aprobado normas de carácter sectorial, la regulación de minerales en conflicto, la regulación de deforestación importada la semana pasada, la de baterías electrónicas también tiene cláusulas de diligencia debida y está en la fase final de tramitación. Y tenemos también legislaciones nacionales que están surgiendo en países del entorno. En Francia se aprobó una en 2017, en Alemania también se ha aprobado una legislación similar y en España hay un anteproyecto de ley en fase de tramitación. Por todo ello, la Unión Europea ha decidido también comenzar el proceso de negociación de una directiva europea de diligencia debida empresarial en materia de sostenibilidad, que es de lo que vamos a hablar aquí hoy en este contexto de desarrollos normativos. Bueno, para ello, pues, como he dicho antes, contamos con Mariola Domenech, directora de Sostenibilidad de Acciona, David Pérez de Ciriza, coordinador operativo de Sostenibilidad de la Corporación Pública Empresarial de Navarra y delegado DIRSE de la Asociación Española de Directivos por la Sostenibilidad en Navarra, y Amaya Rández, socia del despacho del Burgo Rández Abogados.
Tengo 2 rondas de 3 preguntas con 4 minutos, entonces nos tenemos que ajustar al proyecto y me gustaría pues, comenzar por ti, Amaya, ya que estamos más cercanos. La primera pregunta sería ¿qué puede aportar una directiva europea en todo este contexto de desarrollos normativos a diferentes niveles? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores por la invitación. ¿Qué puede aportar esta directiva? Pues básicamente aporta 2 cosas a nivel jurídico, ¿no? Que es una armonización de la normativa y seguridad jurídica, que no es poco. Como bien has indicado, existen antecedentes que regulan la materia, pero no la regulan desde un punto de vista normativo. Es lo que se conoce con el nombre de soft law, ¿no? Recomendaciones, sugerencias, etcétera, pero no existe una normativa de obligado cumplimiento, que es lo que vamos a tener ahora. ¿Y qué es lo que supone? Pues supone que hay que cumplir con la debida diligencia desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos y del medio ambiente y a lo largo de toda la cadena de valor y de suministro en el que se desarrolla la actividad empresarial. A los ciudadanos de la Unión Europea, ¿qué nos aporta? Pues nos aporta la garantía de que cuando estamos comprando un producto que ha sido producido o distribuido en la Unión Europea, se ha hecho con garantía y respeto a los derechos humanos y del medio ambiente. Eso ya por sí mismo es mucho, ¿no? ¿Qué nos aporta a los Estados? Pues el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, con lo cual, evidentemente, hay un interés considerable en sacar esta normativa adelante. Y a las empresas, que este es el foro adecuado, pues las medidas, la concreción de las medidas que tienen que adoptar para acreditar frente a terceros que se cumple con la debida diligencia. Medidas que van desde la elaboración de políticas y además a lo largo de la cadena de valor, desde que se produce la actividad hasta el último proveedor. Pues medidas que van desde el establecimiento de políticas, procedimientos, códigos de conducta, establecimiento de cláusulas contractuales específicas, auditorías internas, auditorías externas, planes de evaluación y de solución de contingencias, etcétera. Como veis, mucho. Muchas gracias, Amaya. Continuamos con David. La pregunta para ti sería, desde el punto de vista de la Asociación de Directivos por la Sostenibilidad, ¿cómo veis esta propuesta? ¿Cuáles serían sus aspectos positivos y en qué otros aspectos creéis que todavía hay cierta indefinición o qué es lo que más os preocupa? Bueno, pues por comenzar, desde luego agradecer la invitación de CEN y los organizadores de CaixaBank, ¿no?, por este foro, que yo creo que es muy útil, ¿no? Yo creo que muchas empresas, muchos directivos, pues realmente temen, ¿no?, el tsunami regulatorio del que hablaba Mariola, y que esta va a ser por así decirlo, una pieza importante de ese tsunami regulatorio, ¿no? Y decir que como directivos de responsabilidad social o de sostenibilidad, desde DIRSE vemos en primer lugar como muy positivo de que se haya avanzado en presentar esta propuesta directiva, ¿no?, que tendrá que ser formalizada, pero en primer lugar va a ser una armonización de la legislación y un marco base para toda la Unión Europea, con lo que ya va a ser un avance importante, ¿no? Pero también refleja el hecho de que la voluntariedad a la que se hablaba en los principios rectores, pues no ha sido suficiente, ¿no? Entonces, al final, la Unión Europea ha decidido tomar el toro por los cuernos y regular, ¿no? Es un primer paso regulatorio, por lo tanto, que será seguramente mejorado, ¿no?, por la aplicación de la transposición en los Estados miembros, pero es un buen primer paso. E integra la gestión de los derechos humanos también con el impacto ambiental y el impacto en materia de gobernanza en las compañías. Y identifica el concepto de sectores de riesgo, ¿no? Pues evidentemente no es lo mismo una corporación pública empresarial que tiene su actividad en Navarra que pues una empresa como una refinería que actúa en países en vías de desarrollo, ¿no? Y otro aspecto positivo que entendemos desde DIRSE es que
implica también la directiva va a implicar responsabilidades específicas en los consejos de administración. Hemos repetido varias veces que si no es algo, estos temas que viene desde arriba, no funciona. Pues si hay responsabilidades específicas de los consejos de administración, en este caso en la obligación de la integración de la debida diligencia, pues será cuando las cosas nos garanticemos que funcionen, ¿no? Y ese es un aspecto muy importante. Y otro aspecto que consideramos importante es que no se limita a la cadena de suministros, sino que también incluye operaciones, empresas subsidiarias y productos, como muy bien ha explicado Amaya, ¿no? Y hay aspectos también que van a ser, que van a tener su miga, ¿no? Pues, por ejemplo, la necesidad de contar con mecanismos para la reclamación de cualquier actor dentro de las empresas, incluso también los actores sindicales. Entonces, bueno, pues va a ser de una aplicación potente. Y abren la puerta a sanciones, a mecanismos de sanciones, que sí que es importante, basadas en los ingresos de las compañías. O sea, que ahí no va a ser, pues precisamente para evitar temas de greenwashing, ¿no? En principio, unos mecanismos de sanciones que van a ser muy importantes. Y también establece a los Estados miembros la obligación de contar con autoridades independientes para aplicar la directiva, que igual, pues no sé, si Amaya nos podrá dar más detalles. Y es verdad que esta directiva reconoce las limitaciones para las pymes en su implementación, pero también establece que puede haber recursos de apoyo para ayudarles a las pymes, como la propuesta que ha comentado también Amaya de cláusulas contractuales y plataformas también de grupos de interés. Entonces, bueno, en definitiva, es un primer paso que habrá que ver también en qué se concreta, que va a tener muchísima miga, va a ser nuclear dentro del tsunami regulatorio en sostenibilidad y va a ser muy interesante los tiempos por venir. Muchas gracias, David. Y para terminar esta primera ronda, vamos muy bien de tiempo, ¿eh? He visto que de momento tenemos hasta -20, o sea que si queréis extenderos un poco más, creo que no habrá problema. La última pregunta de esta primera ronda sería para ti, Amaya, que sería, bueno, perdona, para ti, Mariola, que tiene que ver con los desafíos para incorporar la diligencia debida desde una empresa como puede ser Acciona, ¿no? ¿Cómo lo veis en la práctica? Bueno, pues nosotros tenemos operaciones en 20 países, algunos de Europa y Estados Unidos, lugares donde los derechos humanos el respeto a los derechos humanos está consolidado, pero también operamos en países donde eso no es así y hay mucho riesgo de vulneración. Llevamos mucho tiempo trabajando con el marco de los principios rectores de las Naciones Unidas, que en el fondo es un poco el marco del que bebe la directiva, y las dificultades con las que nos encontramos provienen fundamentalmente de dos vertientes. Externa, es muy difícil gestionar la cadena de suministro, llegar a ese tier N que nos pide la directiva y que habrá que ver cómo se concreta. Es relativamente fácil gestionar tier 1, tier 2, pero llegar a ese nivel de profundidad es muy complicado. En algunos casos, además, pues dependemos de determinados proveedores. Hay determinados productos que, además, en nuestro negocio, que es súper tecnológico, pues vienen de lugares muy concretos y hay un número limitado de proveedores, con lo cual también a veces es complicado ese proceso de debida diligencia. Y, por otro lado, hay una vertiente también interna, en el sentido de que precisamente ese estar radicado en un país donde los derechos humanos están consolidados nos hace a veces tener que concienciar a todos nuestros empleados, ¿no? de que operamos en lugares donde eso no es así y tenemos que ser especialmente cuidadosos en nuestros procesos, ¿no? También llevar a cabo un proceso de debida diligencia efectivo es largo y eso requiere que empieces en el desarrollo, empieces en fases muy tempranas de los proyectos. A veces también la falta de información a nivel local complica esos procesos de debida diligencia y sabéis que en las compañías la toma de decisiones a veces tiene que ser muy rápida. Entonces también eso nos pone complejidad en esos procesos. Creemos que la directiva, por supuesto, aporta cosas muy positivas. Una de ellas es ese marco global del que hablábamos antes, esa obligatoriedad que nos ayudará a traccionar a nuestros socios, proveedores y clientes. Y una cosa para mí muy relevante que ya se ha mencionado
es esa obligación que recae en los consejos de administración. Esto para mí es uno de los elementos más importantes de la directiva y además hace una mención expresa a la toma de decisiones en toda la compañía, ¿no? Creo que ese también es un elemento muy importante que facilitará o de alguna manera nos ayudará a establecer esos procesos de debida diligencia. Muchísimas gracias, Mariola. En esta segunda ronda seguimos ahondando con la temática. Iríamos ahora abajo al plano nacional del anteproyecto de ley española, que actualmente no se sabe muy bien qué ha pasado con él. ¿Qué destacarías y qué encaje puede tener con la directiva? ¿Hay alguna posibilidad de, bueno, teniendo en cuenta cómo van los dos procesos, no sé cuál se aprobará primero, teniendo en cuenta que estamos en año electoral? Efectivamente, qué gran pregunta, ¿no? Bueno, el entorno macroeconómico, político, pues no parece que sea el más adecuado para tomar una decisión como la aprobación tanto de lo que es la directiva como lo que es la transposición al ordenamiento jurídico español a través de la ley, y que además conlleva unos retos para las empresas que son muy ambiciosos, como indicaban antes mis compañeros, ¿no? En realidad, lo que tenemos en España es una consulta pública de un anteproyecto de ley que se publicó en marzo del 2022 dentro del paraguas del Plan Legislativo del Gobierno español para 2022. La realidad es que estamos en 2023 y tenemos declaraciones de la Secretaria de Estado para la Agenda 2030 que afirma que se va a aprobar la ley tan pronto como sea posible, pero estamos en dos procesos paralelos, la propuesta de directiva y la propuesta de ley española. La propuesta de directiva está recibiendo cambios. De hecho, se han introducido cambios recientemente. Se pretende rebajar los umbrales para que llegue al mayor número de compañías posibles, por una parte. Por otro lado, se pretende incrementar las obligaciones de las entidades que prestan servicios financieros. No está cerrado el texto, ni muchísimo menos, y todavía queda mucho recorrido, ¿no? La realidad, en mi opinión, es que lo prudente sería esperar a la aprobación de la directiva. Y una vez que tengamos aprobada la directiva, pues transponerla de cualquiera de las dos formas, a través de una ley o de un decreto ley, ¿no? Porque, como decía antes, es muy ambiciosa y requiere de cambios organizativos importantes en las empresas. Los países del entorno pues tienen normas. Tiene norma Francia desde el 2017 y Alemania desde el 2023. Pero cuando se apruebe la directiva las van a tener que modificar, ¿no? Con lo cual es que no tiene sentido que se apruebe la norma a nivel español. ¿Y qué aportará esta norma? Pues entiendo que por una parte supondrá la concreción de las medidas a las que me hacía referencia antes cuando explicaba la directiva, ¿no? Y por otro lado, pues lo que va a hacer es establecer el régimen de sanciones y de incumplimientos, porque eso sí que tiene, o sea, es una delegación que hace la directiva a los Estados miembros. Se establecerá también una autoridad nacional supervisora, un ente parecido, pues no sé, a la Agencia Española de Protección de Datos, supongo, que supervisará y controlará el cumplimiento a las empresas y que podrá recibir denuncias a través, porque la directiva también recoge la figura del canal de denuncias, ¿no? Con lo cual pues, le podrán llegar denuncias que inspeccionará. Supondrá un acceso por parte de las víctimas a los tribunales y establece la posibilidad de las demandas colectivas, las demandas vía sindicatos y vía organizaciones no gubernamentales. Y lo que harán los Estados miembros también, porque eso no se hará, entiendo, a nivel europeo, es establecer modelos de cláusulas contractuales, modelos de reglamentos, modelos de políticas, etc. Muy bien, muchas gracias.
Amaya, mencionabas el número de empresas afectadas y en el borrador inicial, pues creo recordar que la propia Comisión en el informe de impacto previo que hacen hablaba de un 1% de las empresas europeas. Se focalizan en empresas muy grandes. Y aquí quería aprovechar para dar paso a la siguiente pregunta para David. En la medida en la que las obligaciones van a estar focalizadas en estas empresas muy grandes, que las dividen en 3 sectores, bueno, no recuerdo de memoria los criterios, pero creo que eran más de 400 o 4.000 empleados en territorio europeo y 150 millones de... No, son empresas de un tamaño considerable. ¿Cómo toda esta normativa y esta corriente de la diligencia debida va a terminar llegando a las pymes que, sin tener esa obligación vinculante de cumplir esas obligaciones, quizás van a tener cierta presión por parte del entorno o cierta invitación? Sí. ¿Cómo lo veis desde la asociación? Yo creo que, bueno, precisamente en la asociación vemos que esa es una de las principales indefiniciones de la directiva, ¿no? Que el alcance o el número de empresas afectadas es muy bajo, ¿no? para todo el ámbito de la Unión Europea. Pero, desde luego, se espera que estas empresas tengan un efecto tractor importantísimo sobre el resto del tejido empresarial de la Unión, ¿no? En este sentido, bueno, pues qué duda cabe que también es otra indefinición, ¿no? Por cierto, que si solo afecta al Tier 1 de las compañías, es conocido, ¿no?, que las transgresiones a derechos humanos pues pueden ser y los impactos medioambientales o en materia de derechos humanos negativos no son solo el Tier 1, ¿no?, sino que pueden ser a niveles muy alejados, ¿no?, en la cadena de suministro. Pero creemos que va a tener un efecto de lluvia, en el que si estas Tier 1 a su vez obligan a otras empresas, pues que va a llover en cascada, ¿no?, la aplicación de la normativa. Y también, bueno, pues es una manera de dejar a los Estados miembros que establezcan mecanismos para ayudar a las pymes, ¿no?, a cumplir también con la directiva. Muy bien. Creo que efectivamente hay muchas cosas por hacer y que, como bien decían, la idea de que esto ha venido para quedarse, creo que estaremos todos más o menos de acuerdo, ¿no? En ese sentido, estoy seguro de que veremos más iniciativas para llegar a las empresas cubiertas, a las no cubiertas, de todo tipo de iniciativas, ¿no?, por parte de las políticas públicas. Para finalizar esta segunda ronda, tenía una última pregunta para Mariola. Respecto a la cuestión de la participación de las partes interesadas, que viene formulada así en la directiva y que es algo que a las ONGs nos interesa mucho, porque al fin y al cabo, como bien decías, los procesos de diligencia debida son muy largos y ahí hay una serie de stakeholders que tienen que dar su visión acerca de la acción de la empresa. ¿Cómo abordáis eso desde Acciona y qué diferencias veis entre los proyectos que podáis hacer aquí en Europa con los que podáis tener en el exterior, ¿no? Bueno, pues como bien dices, la participación de las partes interesadas es crucial en la debida diligencia. En determinados países, la mayor complejidad es identificar precisamente a esas partes interesadas. En España, en Europa, es relativamente sencillo. En otros países es muy complicado, no hay fuentes de información fiable y es el primer paso que hay que dar en la debida diligencia, identificar cuáles son las partes interesadas. Establecer esos canales de comunicación adecuados, eficientes e idealmente que cumplan con el principio 31 de los principios rectores es fundamental y en determinados países también es algo que nos supone dificultades porque son comunidades muy dispersas, donde el acceso a Internet es prácticamente nulo y que hablan, hablan determinados idiomas muy locales, ¿no?, con lo cual tienes que habilitar esos mecanismos de comunicación accesibles que comentábamos y eso es una dificultad añadida. Hay que establecer también, por supuesto, lugares de encuentro, reuniones, foros y también eso es un reto. Y bueno, nosotros establecemos siempre canales de comunicación con la comunidad local en el entorno de nuestros proyectos a través de la metodología de impacto social que tenemos en marcha desde el año 2015. Y también tenemos un canal ético a disposición de cualquiera
para poner en comunicación cualquier vulneración de derechos humanos o cualquier vulneración de nuestro código de conducta, donde, por supuesto, están recogidas esas vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, por resumir, efectivamente los procesos de participación son fundamentales. Muchas dificultades en países en vías de desarrollo. Esas dificultades se resumen para mí fundamentalmente en esas fuentes de información no siempre fiables en cuanto a quiénes son tus partes interesadas y la definición de esos canales de comunicación que pueden ser, bueno, pues una barrera en algunos casos. Muchas gracias. Me temo que hemos sido tan estrictos que nos ha sobrado bastante tiempo, pero tenemos alguna otra pregunta y quizás podamos abrir al público si hubiera alguna pregunta, ¿no? Una última pregunta. Habéis comentado, este proceso efectivamente está en marcha, es decir, la propuesta se presenta en febrero del año pasado, pasa por el Consejo en diciembre del año pasado y actualmente está en fase de tramitación parlamentaria, ¿no? Donde las diferentes comisiones están dando su apoyo, están elaborando sus enmiendas que serán votadas a finales de mayo. Y de ahí luego habrá un trílogo y se cerrará previsiblemente durante la presidencia española del Consejo. En todo este proceso, y teniendo en cuenta que hay espacios, digamos, de contacto, de lobby, de diálogo, de difusión, ¿qué le pediríais o qué creéis, desde vuestro punto de vista, qué le pediríais a los decisores políticos que están trabajando en este dossier, en esta directiva? Bueno, Es una pregunta abierta que podéis ir respondiendo. Bueno, pues evidentemente soy abogada, entonces ¿qué voy a pedir? Concreción, ¿no? ¿No? Eso suele llegar al final, en la parte más técnica. Claro, concreción, ¿no? Pues como decía antes, las medidas organizativas y culturales que hay que hacer llegar a las organizaciones tras la aprobación de esta normativa es ambiciosa. Entonces, lo que necesitamos es que la normativa refleje exactamente el alcance de esas medidas. Es verdad que afecta a empresas de determinado tamaño, pero esas empresas de determinado tamaño tienen que llegar al control del último proveedor. Y a veces el control del último proveedor es una pyme. Hacer cumplir esas medidas en una organización grande es complicado, pero en una organización con medios limitados, pues ya no te quiero contar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pediría? La concreción y el establecimiento de unas medidas atendiendo a las circunstancias concretas o el establecimiento de distintos niveles, ¿no? Eso podría tener sentido. Y evidentemente, pues también, como yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pues si soy abogada, pues ¿qué es lo que les pediría? Pues ayudas desde el punto de vista de los modelos. Si esto va a ser una actividad supervisada y controlada, pues ayudaría mucho tener cláusulas garantistas, modelo, para introducir en los contratos con determinados países, donde la vulneración de los derechos pudiese ser más complicada, o unas líneas claras de control, ¿no? Auditorías externas, fantástico, auditorías internas, hasta dónde, en qué momento, etcétera. Muchas gracias. Sí, pues yo también creo que desde la asociación DIRSE entendemos que puede darse un paso más en la definición de determinados conceptos que han quedado un poquito ahí indeterminados y que tendrán que concretarse. Uno de los temas es que limita la responsabilidad civil de las compañías a lo que denominan relaciones de negocio establecidas, que son relaciones regulares, duraderas y frecuentes. Y eso, y todo el mundo sabemos que hay muchísimas otro tipo de relaciones que igual no tienen las tres características, pero que quedan excluidas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que darse un paso más en la definición. Y luego también, sobre todo, pues eso, para que esto efectivamente pueda llegar a empresas de menor tamaño, hacen falta, como dice Maya, modelos.
Modelos que nos sirvan y que además han sido, y apoyo público, ¿no? Que ha sido muy útil, pues, por ejemplo, para todo el despliegue, por ejemplo, de planes de igualdad en las empresas. Si no hubiera habido esos modelos o ese apoyo público, pues no hubiéramos podido llegar a desplegar los planes de igualdad tal como se ha hecho en el conjunto del sector empresarial, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, David. Bueno, yo creo que lo han explicado muy bien Amaya y David. La palabra es concreción. En nuestro caso, como comentaba, ¿no? Pues hasta qué punto tenemos que llegar. Pretender que lleguemos a toda nuestra cadena de suministro se hace complicado. Es lo que plantea la directiva, pero habrá que ver cómo se concreta, porque para mí es uno de los aspectos que plantean una mayor dificultad, o no me imagino cómo podemos gestionar bueno, pues precisamente esa llegada a un Tier 4 o 5N. También concretar hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa cuando no tienes posibilidad de cambiar por tus operaciones. Lo que explicaba antes, ¿no? Si solamente tienes un número limitado de proveedores, no estás consiguiendo ese control sobre uno de ellos y ello implica que tienes que seguir trabajando con él o dejas de trabajar para llevarlo al extremo, no vas a dejarlo, pero pues plantea una disrupción. Si tú has hecho todo lo posible, ¿eso será suficiente o no lo será? Algunos términos que aparecen también en la directiva, pues medidas apropiadas, ¿qué se entiende por medidas apropiadas? También son términos que tendrán que concretarse para ver cómo se evalúan esos impactos ambientales y en materia de derechos humanos. Y bueno, también lo han comentado ellos. Yo creo que esas guías metodológicas o esos procedimientos de implantación, una vez que se apruebe la directiva, para aterrizar precisamente cómo conducir esos procesos de debida diligencia, desde luego van a ser muy bien recibidos, ¿no? Muchas gracias, Mariola. Bueno, por mi parte y como parte interesada también, pues al fin y al cabo las organizaciones no gubernamentales de desarrollo también estamos siguiendo estos procesos. Alboan forma parte y algunas de las otras organizaciones que también están aquí formamos parte de la plataforma de empresas responsables, que hemos estado un poquito detrás también de ese anteproyecto de ley que, bueno, como nos explicaba antes Amaya, está ahora mismo paralizado. Y, bueno, también hacemos nuestra propia lectura, que quizás no es aquí el momento de exponerla, pero que os invito a ver en la página web de la plataforma de empresas responsables o de cualquiera de las organizaciones que aquí estamos. Nos interesa fundamentalmente también algunos aspectos de indefinición que tienen que ver con esa participación de las partes interesadas, la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en los países en los que trabajamos y, por supuesto, pues algunas otras cuestiones, pues de sectores de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Y alcance de la directiva. Muchísimas gracias a los tres, a las tres, y bueno, si parece, concluimos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra interesante participación, por la información que nos habéis transmitido y la experiencia. Os animo a bajar del escenario, si podéis hacerlo por ahí, por favor. Y bueno, ahora ya vamos a dar paso a la clausura de esta jornada. Hemos comentado al inicio que nos ha apoyado y nos ha patrocinado el encuentro CaixaBank, con lo cual vamos a dar paso a Carlos Sánchez Mittelbrun, director de Banca de Empresas de la DT Ebro de CaixaBank, que os va a dirigir unas palabras. Muchísimas gracias. ...20 minutos de adelanto sobre el horario previsto. Esto sí que es eficiencia y sostenibilidad, ¿verdad? Yo creo que es el mejor ejemplo. Antes de proceder a la clausura, me gustaría felicitar de verdad a los ponentes por sus magníficas intervenciones. Es una jornada súper interesante. Muchas gracias, Mariola Domenech, Ángel Echeverría, David Pérez de Ciriza, Amaya Rander, Guillermo Otano, y también muchísimas gracias, Lourdes, que ya digo que si estáis coincidiendo en el tren, pues ya podéis ir juntas y volver, que sea el tema un poquito más amenor. La verdad es que muchísimas gracias por habernos explicado de manera tan clara y didáctica uno de los principales quebraderos de las empresas, que no es otra que su forma de financiación y las diferentes opciones de las que disponen para afrontar la coyuntura económica actual con perspectivas de futuro. Tal como se ha comentado a lo largo de la jornada, contamos con soluciones que van desde la financiación
alternativa no bancaria hasta la financiación sostenible. Y es en este punto en el que me quiero detener brevemente, porque CaixaBank cerró en el año 2022 en primera posición del ranking europeo de financiación verde y en tercera posición en el ranking mundial. Mariola ha dado unos datos en su exposición. En total, CaixaBank financió 3.271 millones de dólares en 16 operaciones, un volumen que duplica la cifra de financiación de nuestro más inmediato perseguidor. En los últimos 5 años, la transición del sector bancario hacia la inversión sostenible bajo criterios ESG está experimentando un avance sin precedentes. Las empresas están adaptándose a este cambio de paradigma que se está produciendo en las decisiones en unos inversores y en unos clientes que son cada vez más exigentes. Las entidades bancarias, por tanto, tenemos por delante la responsabilidad de acompañar a nuestros clientes en esta transición hacia una economía sostenible. En CaixaBank hemos establecido nuestra propia hoja de ruta, poniendo el foco en la generación de negocio sostenible, en la gestión de los riesgos climáticos y en la reducción de los impactos medioambientales. Todo ello con el objetivo de transitar hacia una economía verde que promueva el desarrollo sostenible y la inclusión social. Queremos seguir apoyando a las empresas, reforzando el crecimiento en inversiones y la financiación del circulante. Y para ello confeccionamos trajes a medida, podríamos decir, que permitan a las compañías con las que trabajamos superar lo coyuntural para centrarse en lo estructural y en el futuro a medio y largo plazo. Pero además de productos específicos, impulsamos convenios para facilitar a las empresas con las principales asociaciones empresariales de nuestro país y que en Navarra se materializa en el que tenemos suscrito con la Confederación Empresarial de Navarra. Esta colaboración con la CEN y con el tejido empresarial navarro nos permite seguir avanzando en la creación de oportunidades con el propósito de construir una sociedad próspera, competitiva y sostenible. Pero además tiene como finalidad impulsar a las empresas navarras a través del crédito, la internalización y la generación de empleo, poniendo un foco especial en actividades relacionadas con el Plan Reactivar Navarra y el programa Next Generation. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a esta jornada y en particular a la CEN por haber acogido este evento y por su disposición de trabajo siempre en favor de las empresas navarras. Muchas gracias y buen fin de semana. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes que hoy nos habéis acompañado, a los ponentes, por supuesto, por la información que habéis compartido. Creemos que han salido temas interesantes sobre los que debemos estar muy atentos porque son temas que impactan en la empresa y con los que tenemos que aprovechar para fortalecernos. Ahora terminando la jornada, vamos a dar paso a un aperitivo networking en el hall. Podemos ir ya hacia allí. Sí que si tienen algunas preguntas, alguna persona se ha quedado con alguna pregunta, puede compartirla con los ponentes fuera, hablar de tú a tú. Si necesita cualquier explicación, pues estamos abiertos a ellos. Y nada, simplemente pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias a todos y buen fin de semana.